alegra saludarte nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo grande a la distancia. Aunque hoy me encuentro en un lugar distante de la ciudad, en un lugar donde vemos naturaleza por todos lados, gloria al Señor, porque en medio de este lugar también se alaba y se glorifica a nuestro Dios. Estamos en un trabajo misionero. Esperamos sus oraciones por este servidor para que podamos hacer una gran obra en este lugar. Así que bienvenidos a este momento especial de lecciones de escuela sabática. Quien te comparte esto, un servidor, Ismael Carvajal, como siempre dispuesto a dejarme utilizar por Dios para llevar el mensaje de la palabra de nuestro Dios a tu corazón. Así que en esta hora vamos a meditar en esta lección, la lección número 11. Ya casi estamos por terminar este trimestre y ha sido de gran bendición. Este conflicto cósmico que se está viviendo entre el bien y el mal está por terminar. Y por eso la lección número 11 nos advierte de que viene un conflicto inminente. Es inminente, no se puede detener. Vendrá porque vendrá. La pregunta es, ¿estamos preparados para enfrentar ese gran conflicto entre el bien y el mal? Vamos a orar para que sea el Espíritu de Dios quien nos ayude, quien nos guíe a través de esta verdad. Pero antes de orar, te voy a hacer un pedido especial. Comparte este material, envía este link. Comparte este video, comparte esta lección, comenta acerca de ella, dale like y por último, si no te has suscrito a este canal, a este ministerio, es la manera en que apoyas a este servidor para que podamos seguir anunciando el mensaje final de Dios a todo el mundo y tú y yo podamos estar preparados para el gran día final. Oremos para que Dios nos dirija. Padre, gracias por darnos este privilegio de darnos un día más y darnos, Señor, el poder para levantarnos, para caminar, para oír este mensaje que estamos por oír y poder meditar, Señor, en lo que pronto iremos a enfrentar en este mundo. Pero que tú en tu infinito amor nos adviertes con anterioridad para que no seamos sorprendidos en medio de las grandes pruebas que vendrán y que probarán nuestra fe y nuestra fidelidad hacia ti. Háblanos a través del Espíritu Santo y que tu palabra sea el medio a través del cual podamos ser advertidos y podamos tomar decisiones para vida eterna. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. Mis amados, la lección de esta semana de una manera especial nos hace una advertencia. Y el pasaje de memoria que se citaba en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 17, dice: santifícalos en tu verdad. ¿Y qué es la verdad o qué contiene la verdad? Pues tu palabra es la verdad. Hermanos queridos, si no estudiamos la palabra de Dios, en primer lugar no podremos ser santificados. No podremos discernir entre lo que es bueno y entre lo que es malo. Y entonces estamos listos para ser engañados. El conflicto que anuncia el libro de Apocalipsis, cuando usted estudia la palabra profética, nos muestra que viene un conflicto. El conflicto que anuncia el libro de Apocalipsis. Vamos allí a Apocalipsis capítulo 14. Y vea por qué el Señor manda este mensaje final, el mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel, el mensaje del tercer ángel, anuncian que habrá un conflicto que involucrará a todo el mundo. Y vamos a leer en qué se va a basar ese conflicto final.
Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 en adelante dice: decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué pide Dios en los últimos días de aquellos que dicen reconocerlo? Primero, que aprendan a temerle, algo que casi está desapareciendo en esta tierra. Cada quien quiere hacer lo que quiera y no tiene en cuenta la voluntad de Dios en su vida. Cuando tú y yo queremos hacer con nuestra vida lo que queramos, aun cuando Dios nos ha molestado y nos ha hablado, entonces no hay temor de Dios en tu corazón o en mi corazón. Y si no hay temor de Dios, si no hay respeto a su palabra, si prefiero seguir mi vida de pecado, mi vida de mal, entonces nunca le daré gloria a Dios. Mi vida, en vez de resaltar la grandeza de Dios, en vez de honrar a Dios, va a ser una vida de deshonra, de vergüenza. Y hermanos queridos, por eso el Señor desea que aprendamos a temer a Él y a darle gloria, porque viene algo sumamente tremendo. La hora de su juicio ha llegado. ¿Y qué implica esto? Que todos, como lo dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, todos en algún momento de nuestra vida tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Tendremos que dar cuentas de lo que hicimos mientras estábamos vivos o mientras hubo gracia para ti y para mí. Y todo esto tiene que ver con nuestra adoración a Dios. Cuando vivimos esa vida, cuando agradamos a Dios, cuando hacemos su voluntad, vivimos una vida de verdadera adoración. Porque eso es la adoración. La adoración no solamente se limita a un templo de 4 paredes. La adoración es el estilo de vida que reconoce a Dios en su mente, en su corazón, en su manera de hablar, en su manera de actuar, en su trato con los demás. Estamos demostrando nuestra adoración, respeto, honra y gloria al Creador de los cielos y de la tierra. Si tú y yo no vivimos esa experiencia, caeremos con Babilonia, como lo dice el mensaje del segundo ángel. Aquellos que no vivan la experiencia del mensaje del primer ángel de Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, finalmente serán engañados, beberán el vino de Babilonia, tomarán las falsas doctrinas, dice el apóstol, que se amontonarán maestros siguiendo sus propias concupiscencias y deseos. Dentro aún de la iglesia, hombres que no quieren obedecer a Dios y que pisotean los principios del Señor para agradarse a sí mismos. Eso está profetizado. Y cuando venga la prueba, cuando se levanten y ejerzan poder las 2 bestias sobre el mundo entero, de las cuales vamos a hablar o hablaba la lección de esta semana, entonces, hermanos, si no vivimos y estamos viviendo la experiencia del mensaje del primer ángel, terminaremos adorando a la bestia y a su imagen. O sea, terminaremos echando por tierra la adoración a Dios para creer y hacer la voluntad de los hombres. Tremendo, tremendo. ¿Qué advierte el mensaje del segundo ángel, versículo 8? Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Y qué fornicación a nivel espiritual? Pues echar por tierra. Otros dioses se han colocado en primer lugar por encima del único Dios verdadero. ¿Qué es fornicar? Apostatar de la fe. Echar por tierra la verdad.
e imponer mandamientos de hombres por encima de los mandamientos o de la ley de Dios. Y es a través de falsas doctrinas, de herejías y de cosas que se están metiendo dentro de nuestro pueblo que finalmente el diablo llevará a miles a la apostasía. Eso lo registra en el libro de Segunda de Timoteo 4:1. Vean la advertencia tan solemne que el Señor hace allí. En el libro de Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice: por eso te encarezco, te suplico que delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, que prediques la palabra, que istes a tiempo. Y eso es lo que trato de hacer cada día, mis amados. Oh, quisiera dedicarme 100% a servir al Señor. Y ese es mi anhelo, vivir y que el Señor me sustente por medio de la fe para dedicar mi tiempo al máximo. Porque eso es lo que nos queda en estos últimos días, porque la tormenta se avecina y la mayoría duerme en el sueño de la muerte. Y dice el versículo 2, que prediques a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, la palabra de Dios no es para discutir, no es para pelear, no es para obligar a los demás. Es para predicar, para exhortar, para reprender con paciencia, con amor. Porque ni siquiera Dios nos obliga. ¿Cómo podemos obligar a otra persona a hacer lo que no quiere? Pero sí tenemos la solemne responsabilidad de anunciar este evangelio, de no callar, para que quede la evidencia y el testimonio. Pero debemos hacerlo con amor para que finalmente el poder del Espíritu de Dios pueda obrar en la vida de esas personas. Solo así podremos hacer algo por aquellos que están engañados aún dentro de nuestro pueblo. Y dice: porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus pasiones, y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Preferirán creerle al hombre antes que a la verdad. Por eso el texto base de esta semana: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Solo la palabra de Dios puede hacer de nosotros nuevas criaturas en Cristo Jesús. Solo la palabra de Dios puede hacer de nosotros hombres firmes, hombres sinceros, hombres fieles como la brújula al polo, que llamen al pecado por su nombre. Solo la palabra de Dios, porque a través de ella obra el poder del Espíritu de Dios, quien nos guía a toda verdad. Y si es así, entonces, cuando este poder, esta bestia, cuando este imperio simbolizado a través de Babilonia, cuando este imperio se imponga en el mundo, entonces no estaremos dispuestos a beber de ese vino adulterado, porque conocemos la verdad. Oh queridos, si tendremos una mente sobria para pararnos, para detectar el error, el engaño y colocarnos de parte de Jehová de los ejércitos. Alabado sea su nombre. Hermanos, la crisis se avecina. La crisis se avecina, y esa crisis encerrará a todo el mundo. Al final se decidirá quiénes realmente adoran a Dios y quienes terminarán adorando a los poderes de este mundo. La crisis venidera, estudiamos en esta lección, esa crisis está a las puertas. Vamos al libro de San Juan capítulo 16, versículo 2. San Juan capítulo 16, versículo 2 dice: os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios.
Vamos a ir allí al libro de Segunda de Timoteo 3:12. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cuántos? Hermanos, si usted no padece por causa de ser fiel a Dios, si todavía no te han rechazado por vivir de acuerdo a los principios, es porque quizás te estás acomodando a lo que el mundo se acomoda y a lo que la gran mayoría se está acomodando. Tú debes marcar la diferencia aún cuando te aborrezcan, porque es necesario agradar a Dios antes que los hombres. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 dice una gran verdad. Busquémoslo. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 dice: amados, no os ha sobrevenido, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Hermanos, el Señor ya nos ha advertido por anticipación. ¿Por qué nos sorprendemos si nos rechazan por vivir de acuerdo a la verdad? Incluso hay personas que hasta nos llaman, igual que llamaban a Noé, lunáticos, extremistas. Hay que tomar las cosas relajadas. Tremendo, hermanos. Hasta dónde hemos llegado, y lo triste es hasta dónde muchos van a llegar en este tiempo. Marcos y Mateo, vamos a leer Mateo capítulo 10, versículo 22 también. Nos muestra la realidad de lo que está por venir, de esa crisis venidera. Dice: seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Qué necesitamos, hermanos? Paciencia, perseverancia. Por eso el mensaje de los tres ángeles en el versículo 8 de Apocalipsis 14, volvamos allá, nos muestra que al final habrá un poder que se levantará. Y en los minutos que nos quedan vamos a hablar de ese poder que se va a imponer en este mundo y que va a ser ayudado por los poderes de este planeta Tierra, que se unirán para darle la autoridad a ese poder o a esa bestia, como lo prefigura el libro de Apocalipsis. Vea lo que anuncia, vea lo que nos advierte el mensaje del tercer ángel que se encuentra en el versículo 9. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 dice: y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recuerde esas dos palabras, bestia e imagen, y recibe la marca. Habrá una bestia, habrá una imagen que van a adorar y habrá una marca de esa bestia. Siempre la marca es símbolo de autoridad. Pero vamos a mirar lo que advierte el mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia, a su imagen, o recibe la marca en su frente o en su mano. Escucha, ¿cuál es la advertencia de Dios? Porque también vamos a mirar ahorita en Apocalipsis 13 que esa bestia también va a dar una advertencia a aquellos que no reciban la marca, que no adoren la imagen y que no le rindan culto a la bestia. El Señor establece aquí una sentencia. También este poder va a establecer una sentencia al que no le obedezca. Ahora la pregunta es: ¿a quién vamos a obedecer finalmente? Vamos a obedecer la advertencia de Dios en Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, donde dice: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira.
y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Hermanos, y dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Qué advertencia tan solemne que nos da el Señor con anticipación para que no obedezcamos a esta bestia, a este poder que mundialmente está por establecerse en este mundo. Pero ahora vamos a mirar cómo va a surgir esta bestia, este poder, y qué es lo que ellos van a implementar para echar por tierra la advertencia de Dios en el mensaje del tercer ángel. Esa es la obra de Satanás a través de este poder que se va a levantar en el mundo, porque cuando Apocalipsis habla de bestias es un poder mundial, es un imperio mundial a través del cual Satanás va a ejercer autoridad en la mente, en la conciencia, en el trabajo y en todo lo que empaña al ser humano para echar por tierra la advertencia que ha dado en el mensaje del tercer ángel y que finalmente el mundo no adore a Dios, sino que termine adorando a este poder y directamente a Satanás. El libro de Apocalipsis, y quiero que vayamos allí, vamos a identificamos cuál es la primera bestia y de dónde sube y qué características tiene. Vamos a hacerlo rápidamente. Apocalipsis capítulo 13 habla de dos bestias. Y vio en visión el vidente de Patmos, Juan, me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres blasfemos. Hermanos queridos, qué tremendo la descripción de esta primera bestia que sube del mar. Y cuando la profecía habla de mar, se está refiriendo de muchedumbres. Es un poder popular entre el mundo, la gente, los pueblos, las naciones son las que le han dado autoridad a esta bestia, a este poder para que surja en el mundo. ¿Qué poder es popular en el mundo y que hubo en un tiempo donde ejerció autoridad e hizo lo que quiso? Pues mis amados, ese poder es el poder romano papal, que registra y muestra lo que dice el versículo 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio autoridad, poder, su trono y gran autoridad. En otras palabras, esta bestia poseía las características de imperios que un día existieron y que estuvieron simbolizados a través de un leopardo, a través de un oso y a través de un león. Esos imperios que están descritos en el libro de Daniel, lo que fue Babilonia, lo que fue los medos y los persas y lo que fue el imperio griego. Hermanos, todas las características de estos imperios en su maldad, en su pecado y en su rebelión, las ha tomado esta bestia para ejercer engaño, blasfemia y autoridad sobre este mundo. De todos esos poderes ha adquirido un conocimiento para rebelarse contra el Dios Altísimo y para poseer esos nombres blasfemos. Dice allí, tenían nombres de blasfemias. A tal punto que el máximo líder mundial, el Papa, en esa mitra que carga
trae un nombre blasfemo, Vicario Filis Dei, el representante de Cristo en esta tierra. ¡Qué blasfemia tan grande! Ese es uno de los nombres blasfemos que promueve este líder de este poder, de esta bestia, que simboliza al poder romano papal. Porque el único representante de Cristo, según la verdad, según la Biblia, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el único que ha sido enviado por Cristo a esta tierra, y lo certifica San Juan 16, 7. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os rogaré al Padre y os enviará al Consolador. Así que el Espíritu Santo es el verdadero representante y no el Papa, el verdadero vicario de Dios, de Cristo, y no el Papa. Es el Espíritu de Dios, y tomar el lugar del Espíritu de Dios es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Tremendo, mis amados. Pero vamos a mirar qué iba a ocurrir con este poder cuando surgiera en el mundo. Y surgió a mediados del año 476, pero ejerció su poder máximo como autoridad política y religiosa a partir del año 508. Se le empezó a dar autoridad, y en el año 538 ejerce la máxima autoridad cuando se mezcla el poder político con el poder religioso. Y a partir de ese año empieza una profecía que está descrita aquí, que este poder ejercería autoridad por 42 meses. O sea, mis amados, 42 meses. En días son 1260 años. Y en esta profecía, literalmente día por año, en realidad se cumplió esta profecía durante el periodo de los 1260 años que empezaron en el año 538 y que al sumar dan hasta el año 1798. Y hermanos, exactamente el papado reinó, gobernó, mató a millones de mártires que no se sometieron a su poder, a su autoridad, porque creían en la verdad y permanecieron fieles a la verdad. Hermanos, hasta que en el año 1798 sufrió una herida mortal, una herida de muerte, le fue quitado el poder en ese año. Y eso lo describe aquí. Versículo 2, segunda parte. ¿Quién es el que le da autoridad y el trono a la bestia? Dice, el dragón, Satanás, es quien está detrás de este poder. Le dio gran autoridad y le dio su trono. Y vi que una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Aunque en el año 1798 fue quitado el poder y se le dio la herida de muerte, ¿qué dice la Escritura? Nuevamente al fin del tiempo, este poder, esta bestia va a sanar su herida y va a recobrar su poder y su autoridad en este planeta Tierra. Pero no lo va a hacer sola. Habrá otra bestia que registra aquí, que es la segunda bestia, que ya no sube del mar, sino que sube de la tierra, que le va a ayudar para que esta primera bestia, el papado, quien hoy no tiene poder, vuelva a retomar su poder mundial. Vamos a mirar cómo lo va a hacer. Oh, mis amados, es necesario analizar lo que hizo esta bestia en el pasado antes de sufrir la herida mortal, porque cuando sea sanada esa herida, se volverá a repetir la historia, queridos. Y será una evidencia poderosa para afirmarnos en nuestra fe. Por eso tú necesitas comprender la manera en que actuó en el pasado. Dice el versículo 6, y abría su boca. Pero vamos a leer el versículo 5, dice, también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Ya lo explicamos. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar su nombre, su tabernáculo y los que habitan en el cielo.
¿Cuál fue la obra de este poder romano papal en la Edad Media? En ese periodo de los 1260 años, echar por tierra la verdad del santuario. Estableció su propio tabernáculo, su propio sacerdocio y echó por tierra el sacerdocio de Cristo en el santuario celestial, hablando falsas doctrinas y blasfemias. Emborrachó a través de estas doctrinas al mundo de ese entonces. Y la historia se volverá a repetir. Por eso el mensaje del segundo ángel nos advierte que el mundo entero casi está borracho por el vino de Babilonia. Versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Miles, millones de santos murieron en ese tiempo. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y pueblo. Ellos iban a donde querían, a imponer sus reglas, a imponer su autoridad, y el que no se sometiera lo despojaban de todo, le quitaban todo, y si resistía lo torturaban, y si resistía lo mataban. Tremendo, hermanos. La historia, escucha, la historia se volverá a repetir en estos últimos días. ¿Entendemos esto, hermanos, para estar realmente preparados para enfrentar lo que sea, porque tenemos nuestra fe puesta en Cristo Jesús? Y nada nos podrá separar del amor de Dios, ni la tortura, ni la persecución, ni la espada, ni aún la muerte. ¿Es esa tu fe la que tienes hoy? O quizás eres un cristiano más que calienta las sillas los sábados y que ni siquiera asistes entre semana, ni siquiera tomas la palabra de Dios, ni la luz menor para conocer estas cosas que nos harán despertarnos y realmente amar a Dios con todo nuestro corazón. La adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero. Tremendo. Y vean la advertencia que hace el versículo 10. Si alguno tiene oído, oiga, hermano. En ese tiempo también hubo santos que perseveraron. Aquí está la paciencia, la perseverancia de los santos. Hubieron santos que estuvieron dispuestos a morir y murieron, pero murieron fieles a Cristo, y el Señor los va a resucitar en el día final. Alabado sea su nombre. Pero ahora, la lección, en la parte final de esta lección, nos muestra, hermanos, que sube una bestia de la tierra. ¿Cuál es esa bestia que sube de la tierra? ¿Y qué va a hacer esa bestia? ¿Cuál es el propósito de esa bestia? Ahora sí vamos llegando a nuestro tiempo. Esto que acabé de recitar y de decir sucedió en ese periodo donde esta bestia tenía el poder. Ahora ya no lo tiene, pero lo volverá a recuperar. Y algo tiene que ver esta segunda bestia. Vamos a mirar, versículo 11. Vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Esta bestia profesa seguir al cordero, tiene apariencia de cordero, profesa el cristianismo. Y cuando habla de bestia simboliza a un país, a una nación. Y hermanos, estas características las llena perfectamente Estados Unidos. No hay otro poder más bendecido, más poderoso que la nación de los Estados Unidos. Y esta nación surgió de la nada en un país donde ni siquiera había habitantes, peregrinos de diferentes partes del mundo que vinieron como resultado de las grandes persecuciones. Hicieron de esta nación Norteamérica lo que hoy es una potencia mundial con la bendición de Dios, porque decidieron establecer 2 principios, y por eso dice que esta nación tiene 2 pilares, 2 cuernos que rigen su poder, y es que estos principios debían de perdurar siempre para no volver a lo mismo que habían vivido con el imperio del papado. Y era que habría libertad de conciencia, libertad política y libertad religiosa.
Pero qué triste, mis amados, que este poder al fin de los días dice que tendrá apariencia de cordero, pero dice al final, hablará como un dragón. El diablo va a utilizar a este poder para hacer algo tremendo. Y lo dice el versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y sus moradores adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Con qué propósito Satanás usa a la bestia que sube de la tierra, o sea, a Estados Unidos? Para que a través de Estados Unidos el mundo entero vuelva a restaurar el poder, la autoridad y la adoración a esa primera bestia que un día fue herida de muerte, pero que va a recuperarse y su herida va a ser sanada. Hermanos, esto ya se está dando a nivel mundial. Y el mayor promotor, a tal punto que estamos viviendo, y parece ilógico, que un país protestante, un país cristiano, ahora tenga a un presidente que pertenece al imperio de la primera bestia, un presidente católico, que apoya el papado. No es casualidad, mis amados, cómo el poder político se está mezclando y uniendo con el poder civil. El poder civil representa a Estados Unidos, el poder religioso representa a la primera bestia, el papado. Y esto está proféticamente señalado aquí. Ese poder político va a darle autoridad al poder religioso del papado. ¿Y cómo lo va a hacer? Versículo 13. Hará grandes señales de tal manera que incluso hará descender fuego del cielo delante de los hombres y engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Así que a través de engaños, de manifestaciones poderosas, de milagros mentirosos, la mayoría del cristianismo cree en sus poderes políticos, en sus poderes religiosos que se van a unir para llevar y darle autoridad a esta primera bestia, el papado, y para que finalmente hagamos lo que ellos digan. ¿Y cómo lo van a hacer? Versículo 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia? Quiero llevarlos al libro de Eventos de los Últimos Días, al capítulo 10. ¿Qué es la imagen de la bestia? Vea lo que dice en la página 110 de Eventos de los Últimos Días. Cuando las iglesias principales de Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado, mezcla de lo político con lo religioso, algo que esta nación había establecido que nunca más volvería a suceder. Pero al final hablará como dragón, dice la profecía, para que se impongan decretos, las instituciones de ella. Entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Hermanos queridos, cuando esto se dé, cuando dice que se le dará aliento o se le infundirá aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hable e hiciese matar a todos los que no la adoran, está claro lo que dice Eventos de los Últimos Días. ¿Cómo cobrará vida? Cuando a través de la legislación de las leyes en el Congreso de Estados Unidos se dé autoridad,
se impongan estas leyes, entonces el Estado hablará a través de decretos, a través de penas. ¿Y cómo serán llamados los que no se sometan a esas leyes porque van en contra de la verdad? Serán llamados disidentes y serán perseguidos. Hermanos, tremendo, tremendo lo que la inspiración y la palabra de Dios nos revelan, y nosotros todavía jugando con la verdad, todavía desconociendo esto y todavía en los placeres de este mundo, todavía dedicando tiempo para la vanagloria de esta vida. Y está por sobrellevarnos y por sorprendernos esta gran prueba. Tremendo, mis amados, tremendo. ¿Qué va a hacer este poder? ¿Qué va a hacer este poder para que al final Roma, el papado, ejerza su autoridad? Va a establecer leyes nacionales y que finalmente van a ser mundiales para que todo el mundo se someta a la primera bestia y adore a la primera bestia. ¿Eso no era lo que Dios había advertido en el mensaje del tercer año? Ahora, esta bestia que le hace la imagen a Roma, vean lo que va a hacer para echar por tierra lo que el Señor advierte en el mensaje del tercer año y para colocarnos entre la espada y la pared. ¿Y quién está detrás de esta bestia? Satanás, que es el que la utiliza este poder político mundial, civil, para darle autoridad y para colocar a los fieles entre la espada y la pared otra vez. La historia se volverá a repetir. Lo que pasó en los 1260 años, hermanos, está por revivirse. Vea, leamos. ¿Qué pasa el que no obedezca a esta bestia? Dice, hará matar a todos los que no la adoren. ¿Y qué dice el Señor? ¿A quiénes que debemos adorar? A Él, al Creador de los cielos y la tierra. ¿Y qué dice la bestia? Hay que adorar al papado. Y así a que todos, ¿cuántos estarán involucrados? Todos, todo el mundo. Así a que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviere la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermanos queridos, más claro Dios no nos puede hablar. Más claro Dios no nos puede hablar. Vean lo que dice esta cita, hermanos. Escucha. El movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. ¿Cuál es la marca que va a constituir este poder? La ley dominical, una ley que obligue a adorar en el día falso de adoración, que es el día domingo. Cuando el Señor dice en su palabra que la señal del verdadero pueblo de Dios es el día de reposo que señala al Creador del universo, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, entonces el diablo también a través de este poder va a imponer otra señal, que es llamada la marca de la bestia, la señal de la bestia, que es la imposición del día domingo como día de adoración. Y eso es lo que dice la mensajera del Señor. El movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. Los líderes encubren el verdadero problema y muchos se unen al movimiento y no ven hacia dónde van. Están engañados. No se dan cuenta de que si un gobierno protestante elimina los principios que lo han hecho una nación libre e independiente, mediante leyes incorpora en la Constitución principios que propagan las falsedades y los engaños papales, se hundirán en los horrores del romanismo de la Edad Media. Y así va a ocurrir, hermanos.
Así va a ocurrir. Volveremos a lo que sucedió en la Edad Media. Tremendo, tremendo, tremendo. La pregunta es, ¿cómo estamos hoy? ¿Estamos creyendo al Señor? ¿Nos estamos preparando? ¿O estamos más preocupados por las cosas de este mundo? ¿Codiciando lo que este mundo nos ofrece? ¿O estamos cada día dedicando más tiempo para servir a Dios? ¿Ahora sí entienden el por qué quiero cada día dedicarme más al servicio de Dios? Porque, hermanos, al final, si no ofrecemos todo nuestro ser al Señor, nos quedaremos sin nada. Y por eso el Señor nos va a probar con lo que le agrada al corazón del hombre. Y por eso dice aquí que seremos despojados, seremos privados, seremos probados duramente para determinar quién es el verdadero Dios que hay en tu mente y en tu corazón, o cuáles son los ídolos a los que adoramos y que finalmente vamos a terminar haciendo la voluntad de ellos y no la voluntad de Dios. Quiero cerrar con este párrafo para hacerte un llamado en esta hora en el nombre del Señor. Hermanos, estamos viviendo los últimos días de preparación que nos queda para enfrentar este conflicto inminente que está por venir. Va a venir, creas o no lo creas, va a venir. Y si no te preparas, si no me preparo, hermano, vea lo que dice este último párrafo con el cual quiero cerrar en esta hora. Escucha lo que dice aquí. Satanás ofrece a los hombres los reinos del mundo, los deseos de la carne, la vanagloria, la codicia. Muchos están abandonando la fila de Dios por ir a obtener un poco más de plata y de dinero. Y dice aquí, Satanás les ofrece a los hombres los reinos del mundo si ellos ceden a la supremacía. Muchos hacen esto y sacrifican el cielo. Yo conozco personas, hermanos, que hoy están viviendo en el pecado, que se han alejado de Dios, que han echado por tierra los principios por un poco más de lo que el diablo nos ofrece para que no seamos instrumentos de salvación, para que olvidemos lo que un día fuimos. Es mejor morir que pecar. Es mejor padecer necesidad que defraudar a Dios. Es mejor pasar hambre que mentir. Hermano querido, no soy quien para juzgarte. Solo Dios nos va a juzgar en el día final. Pero lo único que sí es que el Señor me ha colocado para hacerte un llamado y una reprensión con amor en el nombre de Jesús. Esa reprensión que es primeramente para mí, también la quiero compartir para ti, porque deseo, hermano, en el nombre del Señor, que tú no te pierdas por las lisonjas que el diablo está ofreciendo para que eches por tierra la verdad. Y al final, cuando este conflicto se desate abiertamente, ya el diablo no te va a ofrecer nada, el diablo te va a obligar. O lo tomas o lo tomas. Y si tú no tienes una fe realmente en el Señor, aunque lo pierdas todo de seguir fiel a Dios, te vas a vender a Satanás. Que Dios nos ayude. Y quiero orar por ti, que tú ores por mí, para que Dios nos ayude hoy, que todavía estamos en un pequeño tiempo de paz. Porque la tormenta, el conflicto inminente está por llegar. Oremos. Padre, gracias por darnos sabiduría para comprender este mensaje y aceptarlo, Señor, que es lo más importante. Miles conocen esta verdad, pero no son santificados por ella, y de nada les servirá en el día final si no viven para la gloria de tu nombre. En tus manos quedamos. Bendice a cada persona que ha de oír este mensaje. Y ayúdale, Señor, para que ellos sean portavoces, centinelas, y puedan compartir este llamado a otros para que puedan despertar. En tus manos colocamos nuestras vidas, oh Dios. Llénanos de tu Santo Espíritu para que Él
termine la obra en nosotros o inicie la obra en aquellos que todavía no ha iniciado. En el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador lo pedimos y lo suplicamos. Amén y amén. Mis amados, me alegra haber estado con ustedes. No olvides compartir este mensaje, llevarlo a miles, para que también puedan prepararse y este conflicto no los sorprenda. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima lección, la número 12. Que Dios te acompañe.